Breve historia del aborto en España, 1975 al 2013. El aborto en 1975 es ilegal en España. No se sabe cuántos abortos ilegales se producían. En 1976 empieza la propaganda abortista con cifras inventadas que aún hoy se repiten. El País Semanal, el 3 de octubre, habla de 300.000 abortos clandestinos y 3.000 españolas que morían al año por someterse a aborto ilegal. La campaña pedía anticonceptivos. Con más anticonceptivos, menos abortos, proponían. En 1978, la Constitución española, aún vigente en el 2013, declara en su artículo 15: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Hay juristas que dicen que ese todos es deliberadamente ambiguo, otros dicen que la ambigüedad se le dio después por la vía de los hechos consumados. Es distinto a lo que dicen los derechos humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, y a lo que dice la Declaración de Derechos del Niño. El niño tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Deberá proporcionarse tanto al niño como a su madre cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. En 1983, Felipe González despenaliza, no legaliza, el aborto en España en 3 supuestos, en teoría muy estrictos. En realidad serán un coladero que lleven al aborto generalizado. Será la ley que se mantenga hasta el 2010 y la aplicarán gobiernos del PSOE y del PP y de todas las autonomías, excepto Navarra en la práctica. En 1985 el Tribunal Constitucional responde a la cuestión de inconstitucionalidad. Despenalizar el aborto en España es constitucional. Aunque la Constitución dice todos tienen derecho a la vida, ese todos no es todos. Se dictamina que el feto no es titular del derecho fundamental a la vida. La sentencia viene a decir que el Estado debe defender la vida, también la intrauterina, que tiene cierto valor, pero basta con que la defienda algo, parcialmente, aunque la defienda muy poco. En 1986, primer año completo de aborto en España, despenalizado, se descubre la demanda de real aborto en el país. 17.000 abortos, distinto a los 300.000 que hace 10 años proponía la publicidad abortista. En 1991, después de 5 años de aborto legal, ya creciendo la demanda poco a poco, este año son 41.910 abortos. En 1995, último año completo del gobierno socialista de Felipe González, se producen 49.300 abortos anuales legales. La ley que impulsó casi ha triplicado la demanda. En 1996 llega al gobierno el PP de José María Aznar. Gobernará 8 años y no tocará la ley del aborto. En 1997, un estudio del equipo Dafne, un lobby farmacéutico y anticonceptivo español, asegura que en este año usaban anticonceptivos el 50% de las españolas. Pese a eso, se produjeron 49.500 abortos. En el 2000, último año sin píldoras del día después, que tienen muchas veces un efecto abortivo oculto, hay 60.000 abortos anuales en España. En 2001, el gobierno de Aznar legaliza con cierto control la píldora del día después. Aunque estudios en otros países demuestran que ninguno ha reducido el aborto quirúrgico, este año se reparten 160.000 píldoras del día después y el aborto sigue creciendo a 70.000 abortos anuales. En el 2004, el PSOE de Zapatero llega al poder. Durante su gobierno el aborto pasó de una tasa de 5.7 cada 1.000 mujeres en edad fértil a una de 9, de 51.000 a 85.000 abortos anuales. En el 2004, por primera vez, suenan el nombre de Ginemedex
y las clínicas del Dr. Morin. En el Sunday Telegraph graba con cámara oculta cómo en Barcelona se aprueban abortos muy tardíos con formularios prefabricados. La Generalitat se limita a una inspección de rutina sin consecuencias. En el 2005, el control supuestamente estricto de la píldora del día después hace tiempo que no es nada estricto. Este año se reparten 500.000 píldoras del día después y hay 91.000 abortos al año. En el 2006, después de décadas insistiendo en que la anticoncepción reducirá el aborto, la industria del aborto ya habla abiertamente de que el aborto siempre estará en la sociedad para compensar los fallos de la anticoncepción. Este año, según un estudio del equipo Daphne, ya usan anticonceptivos el 80% de las mujeres en España. Pese a eso, se producen 112.000 abortos anuales. El mantra "a más anticoncepción, menos aborto" no se cumple. En el 2006, la Fundación Catalana Pro Aborto, Salud y Familia, en su memoria 2006, señala que en un 22% de las mujeres que abortan lo hacen sintiéndose confusas y que un 25% dicen que fue una experiencia físicamente muy o bastante dolorosa. En el mismo 2006, unos periodistas de la televisión pública danesa han grabado con cámara oculta como el riesgo psíquico para la madre es un mero formalismo para hacer abortos muy tardíos. En 2007, la Guardia Civil detiene al doctor Carlos Morín. Empieza el proceso por aborto más importante de la historia de España. Las televisiones hablaban de trituradoras de fetos. La prensa de papel, que nunca hablaba de la industria del aborto, publica historias escabrosas. ¿Qué se hace con los cuerpos de los bebés? El coladero legal queda al descubierto. La patronal del aborto se asusta. La vieja ley de 1985 no es suficientemente segura para su negocio y pide a Zapatero una ley de plazos de aborto sin causa. Este año hay 112.000 abortos. En el 2009, Zapatero liberaliza la píldora del día después, que ya se daba con facilidad en la práctica. En el 2009 se celebra la masiva manifestación Cada vida importa contra todo aborto, con cientos de miles de personas. Este año el aborto se reduce un poquito. Hay 111.000. En el 2010, pese a la movilización provida, Zapatero implanta la ley AIDO de aborto a petición con plazos de tiempo. El PP presenta recurso de inconstitucionalidad contra ella y a finales del 2013 el Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Este año 2010, aunque debido a la crisis ya han vuelto a su país muchas mujeres emigrantes jóvenes, un colectivo que recurre más al aborto por su precariedad, se producen 113.000 abortos. En el 2011, primer año completo de la ley AIDO, se reparten unas 700.000 píldoras del día después. Hay 118.000 abortos. Después de 10 años, estas píldoras no han reducido el aborto entre las chicas más jóvenes. Abortaron un 13.6 por mil de las mujeres menores de 20 años. En el 2012 ya gobierna en el PP de Mariano Rajoy. Alberto Ruiz Gallardón, como ministro de Justicia, habla en numerosas ocasiones de cumplir el compromiso del programa y adecuar la legislación sobre aborto al Tribunal Constitucional. En el 2013, a finales, aún se desconoce el número de abortos del 2012, pero desde 1985 España acumula más de 1.7 millones de abortos y detrás de cada uno hay madres, padres, abuelos, hermanos heridos por ello. Por favor, divulga esta información para que en Latinoamérica no vivamos lo mismo.